tarde porque podemos estar juntos y también saber que venimos ante un Dios que anhela derramar de su gracia sobre sus hijos. Señor, como sedientos venimos en esta hora delante de ti, como sedientos de tu amor, como sedientos de tu palabra, como aquellos, Padre, que necesitan de tu provisión en esta hora. Tu palabra dice que bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Señor, y en esta hora te pedimos que a través de la palabra que compartiremos, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, sacie la sed más profunda que haya en nuestros corazones. Señor, para muchos es la necesidad que tienen de conocerte. Para todos nosotros la necesidad más grande es la de quizás conocer tu voluntad. Es la de quizás, Padre bueno, estar, Dios mío, apercibidos de los tiempos. Tú conoces nuestras necesidades más profundas. Y te pedimos, Señor, que a través de tu palabra, Señor, tú seas supliendo en sobreabundancia para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo es así? Cuando pensamos en lo que hoy vamos a compartir y lo yo meditaba durante esta semana, paréntesis, hoy no me tocaba venir aquí, hoy yo vine aquí de momento, cambiaron los planes, se supone que yo estuviera en Manassas, y al yo pensar en la palabra que quería compartir allá en la iglesia, no iba a ser igual que acá, porque acá estamos llevando una serie que son básicamente las 7 iglesias y el mensaje de Jesús a las 7 iglesias de Apocalipsis. Y de momento, cuando a final de cuentas todos los planes cambiaron, yo dije, bueno, tengo 2 opciones: o me amanezco, o lo que ya tenía listo para Manassas lo comparto a mis hermanos. Y orando y meditando y evaluando todo, dije, no, yo creo que lo más sabio y conveniente es compartirles lo que ya había preparado inicialmente para los hermanos de Manassas, pero Dios sabe todas las cosas. Quizás Dios lo quiere primero para nosotros, amén. Así que está pendiente, amado, de lo que en esta ocasión el Señor va a traer a nuestros corazones por medio de la palabra. Está ahí la presentación, por favor, si la pueden poner, se van a identificar muchos de ustedes, no fue la intención. Cuando vean, no voy a hablar de los altos precios de la gasolina por si acaso, pero ciertamente, ¿verdad? ¿Cuánto está costando llenar nuestro tanque? Mucho más de lo que hace un año atrás costaba. Algunos se están jalando los pelos, yo lo he hecho y mira, ya me quedé sin pelo porque de verdad que está bien difícil el asunto de los altos precios de la gasolina. Llenar el tanque ya no está tan fácil. Pero ¿saben, mi hermano, que en esta hora quiero compartirles quizás un mensaje que va en esta línea, porque pienso dar al próximo que seremos controlados? Yo pensaba en esta frase durante esta semana: por aquello de lo cual nosotros estemos llenos, aquello de lo cual tú estés lleno, será lo que ejercerá influencia verdadera en nuestra vida. Y si tu vida está llena, por ejemplo, de amargura, debes saber que obviamente ese sentimiento te controlará, ¿no es cierto? Si tú estás lleno, por ejemplo, de envidia, de inseguridades, de temores, de odio, eso va a controlar tu vida. Si tu vida está llena de coraje, si tú has permitido que tu vida se llene de inmoralidad, de mentiras, tú debes saber que eso de lo cual estés lleno va a controlar tu vida, va a controlar tus pensamientos, tus deseos serán estimulados e influenciados. Y entonces yo, cuando meditaba en esta frase, yo dije, wow, por eso es que hace tanto sentido el llamado bíblico a que nosotros seamos llenos de ciertas cosas. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en estos minutos que tenemos. Vamos a considerar el hecho, hermanos, de que la Biblia nos anima a que nosotros seamos llenos de algunas cosas. Específicamente hoy vamos a mirar 3 de ellas. La Escritura dice en Proverbios 4:23, no es el texto fundamental de este mensaje, pero dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Y cómo nosotros cuidamos nuestro corazón? El corazón no es el músculo que es la bomba que hace que sangre llegue a todos los órganos de tu cuerpo. No. El corazón, bíblicamente hablando, se refiere al centro de operaciones de todo lo que tú eres. Tus emociones, tu carácter, tu personalidad, tu voluntad con la que tomas decisiones. Eso que trae conciencia a tu vida de que tú eres quien eres. Algunos hablan del alma. Y el sabio Salomón exhortó y planteó cómo una vida sabia considera esto como una pauta importante. Sobre todas las cosas, cuida
Cuida el centro de operaciones de lo que tú eres, tu corazón, porque esto determinará el rumbo de tu vida. Y cómo nosotros cuidamos nuestro corazón, velando de qué permitimos que se llene. ¿Okay? Tú haces un buen cuidado, le das un buen cuidado a tu vida, a tu corazón, a tu mente, a lo que tú eres, a tus emociones. Cuando tú cuidas a qué te expones y qué cosas permites que ejerzan influencia sobre tu vida. Sin duda, aquello de lo cual esté saturada tu vida, amado hermano, amada hermana que estás aquí hoy, o visita que nos acompaña, aquello de lo cual esté saturada tu vida determinará todo, hermano, literalmente. Cómo pienses, cómo veas a la gente, cómo te veas a ti mismo, cómo interpretes la realidad que te rodea, cómo decides inclusive en la vida, será determinado de aquello de lo cual esté saturada tu alma, tu corazón. Cómo respondes ante las crisis. Cómo tú respondes ante las crisis determina de qué estás lleno, de qué estás llena. Cómo te relacionas con los demás determina de qué estás lleno. El fruto de cómo te relacionas con las personas es la pura evidencia de aquello de lo cual tu vida está de alguna forma saturada. ¿Cuáles serán tus prioridades? Es determinado por aquello de lo cual estés lleno. Y cuando nosotros miramos en la Escritura, hay tres cosas. Dale al próximo. Hay tres cosas, quizás hay más, pero solamente por factor tiempo te compartiré las que me parecen más evidentes cuando vamos a la Escritura. ¿De qué debemos estar llenos? Bueno, la Escritura nos dice, el próximo, que debemos estar llenos principalmente de tres cosas. Debemos estar llenos de toda la plenitud de Dios. Y vamos a ver Efesios para afirmarnos en esa dirección. Número 2, la Escritura dice que debemos estar llenos y debemos procurar ser llenos de ¿qué más? Del conocimiento de su voluntad. Colosenses capítulo 1, verso 9 nos lo dice. Y en tercer lugar, la Escritura nos anima y nos exhorta a que nosotros procuremos estar llenos de la presencia de Dios. Dígase, del Espíritu Santo. Así que iremos sobre estos tres puntos a lo largo del mensaje de esta tarde. Así que vamos al primero. Presenta por favor el primer slide para que los hermanos nos puedan seguir y busquen en su Biblia Efesios capítulo 3, porque es ahí donde vamos en esta ocasión a dirigirnos. Efesios capítulo 3. Nos encontraremos con el apóstol Pablo. Me encantan las cartas del apóstol Pablo. Quizás es una de las áreas de la Biblia de las que a lo mejor más he predicado a lo largo de los años, porque me fascina la perspectiva del apóstol Pablo y su exposición de la verdad cristiana en todo el sentido de la palabra. Capítulo 3 de Efesios. Vamos a leer no nada más el verso 19, sino vamos a leer desde el verso 14. Porque el apóstol Pablo en esta ocasión está orando por una de las iglesias que él fundó. Este grupo de hermanos específicamente, amados por él profundamente, dice el verso 14 del capítulo 3, que por esta causa escribe nuestro apóstol aquí, Pablo: por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Cuando el apóstol Pablo se dirige a los efesios en esta ocasión, les habla de una plenitud que es posible que se experimente en unión a Cristo. Plenitud que se experimenta cuando por la gracia de Dios se logra vivir sumergido. Trata de imaginarte esa ilustración en el amor de Dios revelado en Cristo. Y yo te pregunto, y nos hacemos esta pregunta para poder reflexionar, ¿cuáles son los elementos que, según este pasaje de la Escritura que leímos, hacen posible que podamos vivir en la plenitud del amor de Cristo? ¿Cuáles serán esos elementos? Ahí mismo en el texto bíblico Pablo nos lo menciona. Las riquezas de su gloria, las riquezas de todo lo que Él es.
hace posible que nosotros podamos vivir en la plenitud de ese amor. Su Espíritu Santo en nuestro interior era algo por lo que el apóstol Pablo oraba. Paréntesis. Cuando el apóstol Pablo oraba por esto, es porque para que esto pudiera ocurrir, hacía falta la intervención sobrenatural de Dios. Y no sería suficiente la buena intención de los efesios, ni siquiera la buena intención de Pablo. El orar es una manera de expresar nuestra impotencia para que aquello por lo cual oramos ocurra. Y aquí vemos al apóstol Pablo reconociendo su impotencia para lograr el deseo que hay en su corazón de, como papá espiritual de ese grupo de creyentes, ellos pudieran experimentar en sus propias vidas la plenitud del amor de Dios. Plenitud que es posible que podamos tener acceso a ella porque las riquezas de la gloria de Dios están disponibles para nosotros por medio de la fe. Riquezas de plenitud que están disponibles para nosotros porque su Espíritu Santo en nuestro interior hace que esos ríos de agua viva puedan fluir dentro de nosotros. Riquezas poderosas que es posible que se puedan experimentar en la vida del creyente como producto de Cristo morando por la fe en cada uno de nosotros. Según el apóstol Pablo, seremos llenos de toda la plenitud de Dios cuando lleguemos a estar, número uno, arraigados. El texto lo menciona. Arraigados y cimentados en el amor de Cristo. Y eso es posible, ¿por qué? Porque cuando por la fe Cristo vive en nosotros vamos a poder vivir cimentados. Trate de imaginarse la ilustración de algo arraigado. Arraigado significa que ha echado raíces profundas. Cimentado significa que está establecido, como cuando una estructura se le pone concreto en sus fundamentos y no hay nada que lo pueda conmover. ¿Sabes dónde Dios desea que nuestra vida esté establecida? En su amor. La identidad de cada uno de nosotros debe estar fundamentada en el amor de Dios. El valor propio nuestro debe estar fundamentado en el amor de Dios. Nuestra esperanza futura debe estar fundamentada ¿en qué? En el amor de Dios. En el inconmovible amor de Dios. Y Pablo, conociendo la necesidad de que estos creyentes pudieran echar raíces no nada más, sino dar fruto para la gloria de Dios, él entendía que ellos necesitaban aceptar el desafío a caminar cimentados en el amor de Dios. Seremos llenos de la plenitud de Dios. En este pasaje se nos presenta claramente cuando lleguemos a comprender también. A comprender, interesantemente, junto a todos los santos, las dimensiones del perfecto amor de Dios. Aquí Pablo habla de la anchura, la altura, la amplitud, la profundidad del amor de Cristo. Y es como presentando todas las dimensiones del amor de Dios en Cristo. Y Pablo dice, mi oración es que ustedes lleguen a comprenderlo. En otras palabras, a que a través de su capacidad intelectual, a través de la razón, ustedes puedan asimilar y vivir convencidos de la suficiencia, y repito nuevamente, suficiencia del amor de Dios, del perfecto amor de Dios en Cristo. Y algo que cuando leía este pasaje llamaba mi atención es el hecho de que Pablo, al orar, esperaba que esa experiencia de vivir en la plenitud del amor de Dios, los creyentes pudieran experimentarlo no nada más en su experiencia personal con Dios, sino también en la experiencia de comunidad. Dice, para que puedan junto a todos los santos, lo vemos ahí en el pasaje bíblico claramente presentado, puedan junto a todos los santos. ¿Por qué? Porque hay una dimensión del amor de Dios que tú vas a conocer cuando vives en comunidad con otros creyentes. Por eso es que la fe cristiana nunca se ha tenido la intención, bíblicamente vemos que nunca Dios ha tenido la intención de que la vivamos en aislamiento, de que la vivamos en un aspecto tan individual, porque sí, la fe cristiana es una fe personal, es una decisión personal en la cual yo respondo por la convicción que el Espíritu Santo produce dentro de mí, pero principalmente es una fe de comunidad.
El pueblo de Dios, mas vosotros sois, dice el pasaje, pueblo escogido, real sacerdocio. Cuando la Biblia habla de creyente, habla de la familia de Dios. Cuando la Biblia habla del grupo de creyentes, habla de que somos un cuerpo en Cristo y por el Espíritu miembros cada uno de ese cuerpo. Pero yo como un individuo, en virtud de cómo Dios nos ve, no estamos completos. Porque Dios ha querido que nosotros también vivamos en la experiencia de la comunidad. Y es por eso que entonces hace sentido congregarse, hace sentido ser parte de un grupo, de una célula, hace sentido el poder participar de un grupo de discipulados, hace sentido que como experiencia de yo vivir la fe, yo anhele no nada más buscar a Dios en mi carácter individual, sino desee estar con otros creyentes. Aun cuando eso en momentos dados puede implicar algo de incomodidad. Y es que aún en esa experiencia de yo vencer el temor a mi incomodidad, hay crecimiento y hay madurez. Por eso es que el hecho de que usted haya decidido venir aquí hoy cuando tuvo la opción de no hacerlo, ya es un paso que afirma el deseo de su corazón, no nada más de simplemente escuchar la palabra, sino de poder vivir en comunidad. Y sabe que la experiencia de fe se vive mejor en comunidad. Yo aprendo a amar teniendo la oportunidad de compartir el amor de Cristo con otros que quizás no sean mi familia de sangre, que conocí hace poco, con algunos que de momento quizás a lo mejor si me tienen que escoger no andaría con ellos porque no, somos diferentes, pero el amor de Cristo nos une, el amor de Cristo nos inquieta a caminar junto a ellos. Es por eso que en el proceso de ser llenos de aquello, de lo que vemos en el pasaje, que se nos inquieta, que procuremos ser llenos, sepamos que para ser llenos de la plenitud de Dios, no nada más nuestra relación con Dios tiene que ser una que esté viva, vibrante, que esté fructífera, sino también yo debo buscar el conectar con otros creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Parece esto algo tan básico, pero qué importante es que lo tomemos en cuenta en este tiempo. Seremos llenos de la plenitud de Dios conforme a este pasaje, hermanos, no nada más comprendiendo intelectualmente, racionalmente, viendo la evidencia del amor de Dios en la dinámica de cuerpo, sino también lo llegaremos a experimentar como producto de llegar a conocer de forma íntima el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Y es curioso porque el pasaje de Efesios, específicamente el verso 19, habla de conocer. Y ese término conocer es el mismo que en Mateo 1:25 se utiliza en el original para hacer referencia a lo que les voy a leer. Dice, pero no la conoció, refiriéndose a José y a María, la madre de Jesús, y José, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Las versiones más modernas dice, y no tuvo relaciones íntimas sexuales con María hasta luego que Jesús nació. Y es curioso porque cuando vemos el pasaje de Efesios capítulo 3, verso 19, donde habla de que la plenitud de Dios se experimenta, se vive cuando nosotros llegamos a conocer el amor de Dios en Cristo, utiliza la misma palabra. Conocimiento íntimo. Conocer el amor de Dios en Cristo que sobrepasa nuestro entendimiento o que inclusive es más grande de lo que podemos entender. En la experiencia cristiana, hermanos, Dios nos llama no nada más a la comprensión intelectual de una fe que hemos abrazado. También somos llamados a fin de que podamos disfrutar de la plenitud de Dios, a vivir en una experiencia de relación tan y tan profunda e íntima que el aspecto del entendimiento ya sea rebasado. Porque ya no es algo de entendimiento, ya es algo de vivencia. Amén. Ya es algo que no puedo explicar. Es que ya yo no puedo explicar el amor de Dios. No puedo explicar la grandeza del amor de Dios. Es más, no lo puedo entender. Cómo Dios ha llegado a amarme de tal manera. He descubierto algo, hermanos, que una de las claves para la sanidad del corazón, para la sanidad de las emociones, es comprender cuán grande es el amor de Cristo por ti.
¿Cuántas personas tienen problemas con su estima? ¿Cuántas personas yo me he encontrado que tienen problemas con su sentido de cómo se ven a sí mismos, sentido de inferioridad y complejos, dudas, situaciones? Hermano, ¿sabe cuál es la medicina de Dios para la sanidad de tus emociones, de cómo te ves a ti mismo? La comprensión de cuán grande es su amor para contigo. O si tú supieras cuán grande es el amor de Dios por ti. Si tú llegaras a comprender el amor de Dios por ti y por mí, hoy estaríamos dispuestos a dejarlo todo por Él. Estaríamos dispuestos a estimar todo lo demás como secundario y a ese gran amor como primario en nosotros. El deseo del apóstol Pablo era, como lo dice la Nueva Traducción Viviente en este mismo pasaje, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo. Es demasiado grande para comprenderlo, pero el deseo mío es que lo puedan creer y asimilar para que entonces puedan y sean completos con toda la plenitud de la vida y poder que proviene de Dios. No estaremos completos en Dios, no llegaremos a disfrutar de la plenitud de vida en Dios hasta tanto se vuelva una prioridad en nuestra vida procurar, Señor, yo quiero ser lleno de tu plenitud. Y ser lleno de la plenitud de Dios es ser lleno no nada más de la comprensión del amor de Dios, sino también ser lleno en el aspecto de la experiencia del amor de Dios, de percibir la realidad del amor de Dios. ¿Sabes que es posible que tú puedas percibir el amor de Dios? ¿Sabes que tus emociones no nada más fueron dadas para engañarte, sino que por el pecado las emociones nos engañan? Pero ¿sabes que las emociones son un regalo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos percibir el mundo que nos rodea? Y qué bendición poder saber que Dios desea la redención de nuestro espíritu, de lo más íntimo de nosotros, pero también la redención de nuestras emociones, para que nosotros podamos vivir vidas plenas, sanas, con una perspectiva correcta y con unas expectativas reales de lo que la Escritura nos llama a que nosotros debemos esperar de Dios. Pero si tú te preguntas cómo yo logro vivir en esa plenitud, porque qué tremendo suena eso, pero cómo yo puedo vivir lleno de esa plenitud de Dios, en resumidas cuentas y de forma clara y sencilla, yo te tengo que decir que una persona que vive en esta plenitud no nada más ha recibido la salvación eterna en Cristo, sino que también, además de haber recibido el nuevo nacimiento y de tener a Cristo en su vida y de haberse identificado con Jesús en su muerte, sepultura y resurrección, también vive convencido de la necesidad de todos los días, número uno, separar un tiempo diario para estar a solas con Dios y con su palabra. Porque reconoce, como dice el Salmo 16, verso 11, que en la presencia del Señor hay plenitud. La plenitud que la Escritura llama que debemos nosotros procurar, hay un lugar en donde la podemos encontrar, en la presencia de Dios, pasando tiempo con Dios. No será posible que tú logres vivir lleno de la plenitud de Dios si tú no pasas tiempo con Dios, porque recuerda, serás controlado por aquellas cosas de las cuales estés lleno. Y si todos los días tú procuras pasar tiempo a solas con Dios, es como cuando tú te colocas debajo de una fuente y eres un vaso vacío y del cielo Dios derrama de su presencia sobre nosotros. Esto es algo que nosotros debemos entender que es prioritario a fin de que tú puedas vivir la experiencia cristiana mientras nosotros aquí esperamos la redención completa en Cristo. Vivirla de forma fructífera, no ausente de problemas, pero esperanzado en medio de los problemas, no libre de luchas, sino victorioso en medio de ellas, porque Él nos va a mostrar la senda de la vida, nos dará a conocer la senda de la vida que se encuentra ¿dónde? En unión a Él. Pero además de eso, ¿cómo será posible que yo pueda vivir lleno de la plenitud de Dios? ¿Será posible que yo logre vivir lleno de la plenitud de Dios? Aprendiendo en segundo lugar a permanecer en Él, a permanecer unido a Él. Me encanta lo que dice Jesús en Juan 15:9 cuando le comunica a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanezcan en mi amor. Miren cómo yo me relaciono con mi Padre. Trate de usted mirar cómo Jesús se relacionaba en su humanidad con Dios Padre.
Dice que él hacía la voluntad del Padre que le envió, pero aun cuando estaba ocupado con muchas cosas, dice el texto que él procuraba separar tiempo para irse aparte y aun siendo muy temprano en la mañana, ir a estar con su Padre. Y era como ese recargar de su batería, era como esa experiencia que tenemos con nuestro celular, que de momento cada cierto tiempo, no importa cuán bueno sea y si es el modelo o último modelo, no importa cuánto nos hagan a nosotros creer que la batería de ese nuevo celular dura y nunca se agota. Siempre en algún momento tendrás que volverlo a recargar para que funcione. Hermanos, hay muchos creyentes que lamentablemente no viven vidas funcionales porque andan siempre con la bombillita rojita de la batería espiritualmente hablando. Andan con la bombillita rojita. Andan con el aviso, 10% de batería, 10% de batería, 10% de batería. La voluntad de Dios es que andes full. Y para tú andar full, necesitas estar enchufado. Y para andar enchufado no es otra cosa que vivir unido a la fuente, unido a Jesús. Vivir unido a Jesús no significa y no consiste de forma práctica en una oración que tú haces. Señor, te acepto, me bauticé, soy miembro de la Alianza Cristiana y Misionera. No, vivir enchufado en palabras comunes que podamos entender significa vivir en una comunión estrecha que yo procuro todos los días cultivar con el Señor. No importa cómo ocupado yo esté. Nuestra vida, hermanos, yo quiero que tú sepas que nuestra vida será afectada positivamente por el poder del Evangelio si nosotros aprendemos y nos disponemos a pasar tiempo a solas con Dios y a permanecer en su amor. Hay muchas áreas en las que todavía el Evangelio necesita afectarme. Yo reconozco que hay muchas áreas en las cuales todavía el Evangelio necesita traer un impacto a mi vida. Pero eso no nada más va a ocurrir como producto de que yo entienda el Evangelio. Eso también ocurrirá como producto de que yo pueda percibir la realidad de Dios por su Espíritu, obrando en mi vida, haciéndose realidad dentro de mi corazón. Eso es lo que aquí Pablo oraba, hermanos, para que los efesios pudieran vivir. No nada más que comprendan, Señor, porque es fácil comprender, que puedan vivirlo, que puedan experimentarlo, que puedan comprender y vivir a la misma vez. Número 2, claro con esto, quizás me dé tiempo para 2 nada más. Vamos a ver. ¿Seremos llenos de qué? Debemos procurar ser llenos de qué? De la plenitud de Dios. Amén. Porque no estamos completos, necesitamos ser completados. ¿Y qué nos completa a nosotros? La manifestación del amor de Dios en Cristo, entendido, pero también ¿qué? Vivido. ¿Y cómo yo lo puedo vivir? Procurando no nada más recibir a Cristo, vivir en la fe, sino también procurando practicar mi tiempo a solas con Dios, permaneciendo en su amor diariamente, todos los días, según el mandato bíblico. Número 2, ¿de qué también la Escritura me llama que yo debo procurar ser lleno? Del conocimiento de su voluntad. Colosenses, vaya conmigo por favor en Colosenses. Dice algo interesante, también Pablo, porque Pablo es el maestro de este asunto. En Colosenses capítulo 1, no vamos a leer todos los versos, pero nos vamos a encontrar con el apóstol Pablo compartiéndole a los colosenses y dando testimonio a modo de gratitud. Del verso 3, por ejemplo, dice: yo le doy gracias a Dios, escribe Pablo, y al orar por ustedes, por la fe que se da testimonio que ustedes tienen, la fe en Cristo, la obra que el Evangelio ha hecho en sus corazones, todo lo que han recibido, ustedes lo han abrazado. Y él estaba dándoles testimonio de eso, pero cuando vamos al verso 9, le dice lo siguiente, dice: por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar. Recuerden, no nada más estaba orando, sino rogando para que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios,
fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre, que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Amados, Dios ha revelado su voluntad. Eso de lo cual aquí el apóstol Pablo ora diciendo que sean llenos del conocimiento de tu voluntad. Sepa usted que Dios ha revelado su voluntad. ¿Dónde la ha revelado? En su palabra. Mas sin embargo, hay algo que está más allá de nuestra capacidad humana, que tiene que darse para que el ser humano logre ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Y cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, vemos al apóstol Pablo aquí cuando dice: oro, ruego. Pablo no dice aquí en estos pasajes que acabamos de leer: llénense de la voluntad de Dios. Oye, llénense de la voluntad de Dios. No, él ora y dice: no ceso de orar y de rogar para que eso ocurra, para que ocurra de un modo diferente, para que ocurra de tal forma que se manifieste de dos maneras. Que ese ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios se manifieste, de dos formas: en sabiduría y en conocimiento espiritual. ¿Por qué? Porque la experiencia de ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, si no se manifiesta en sabiduría, es solamente conocimiento humano. Es quizás saber la letra de lo que Dios ha revelado. Usted sabe que hay mucha gente que conoce mucha Biblia, pero esa Biblia que conocen no les ha transformado ni un pelo. No les ha llevado a vivir una transformación en su manera de pensar, en su manera de vivir. Todavía siguen viendo la vida como otros la ven. Todavía siguen viendo la vida como el incrédulo, aunque conocen la letra. Pero cuando hablamos de la oración de Pablo, aquí él está diciendo: yo oro para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, pero que ese conocimiento se llegue a manifestar en sabiduría. Y la sabiduría bíblica no es otra cosa que el arte del buen vivir. La sabiduría bíblica no consiste en la mucha información que una persona pueda tener en su cabeza, sino de cuánta transformación en la vida la que tiene ha provocado en su vida. Muchas veces tuve mecánicos allá en Puerto Rico, no aquí, porque aquí el mecánico que tengo es José Cardona, y ese mecánico es especial. Pero tenían los carros más deteriorados y más en malas condiciones. Y yo: pero tú no eres mecánico. Se supone que si tú eres mecánico, tú tengas tu carro en buenas condiciones. No. El carro estaba demacrado. Mira mi mente ahora. En su propia vida no había una aplicación de ese conocimiento para su propia realidad. Conocía mucha mecánica, pero para los otros, no para él. Y el carro de su esposa hecho pedazos. Pero tú no eres mecánico. Pero no sé sentido de eso. De la misma manera, hermanos, muchas veces conocemos, pero nuestra vida no es la primera que necesariamente está siendo afectada por eso que conocemos. Y tú puedes conocer mucho, tú puedes llevar 20 años en la fe, tú puedes tener, y sabe usted que en mi experiencia pastoral, hay veces que las dinámicas más difíciles al tratar de ayudar a ovejas en la iglesia, ¿sabes cuáles son? Las ovejas que más tiempo dicen que llevan en la fe y que más conocen muchas veces de la información relacionada a la fe. ¿Por qué? Porque con el tiempo perdemos la sensibilidad y perdemos, amados, la ternura de corazón que nos motiva a la aplicación de aquello que nosotros recibimos. Y escúchame bien, hermano, verdad que tú recibes y no aplicas, es verdad que no te transforma, es verdad que te puede endurecer. Porque la información bíblica no llevada a la práctica es una que llega a cauterizar tu corazón y a producir soberbia. Muchas veces porque ya tú lo sabes, el pastor no me lo tiene que decir, nadie me lo tiene que decir, yo sé lo que yo tengo que hacer. Y por eso el apóstol Pablo oraba aquí, decía: no, Señor, yo ruego para que sean llenos del conocimiento de tu voluntad, pero no nada más información, sino también sabiduría, que se manifieste en sabiduría, en que aprendan a cómo vivir de acuerdo a como tú deseas. ¿Y sabes cómo la Biblia habla que se vive en sabiduría? Temiendo a Dios. Es el punto de partida. Respetando a Dios, dando honor a Dios, reconociendo. Temer a Dios significa reconocer la autoridad de Dios
en tu vida como la más alta. Amén. Como la más alta. Pero también no nada más hablaba de eso, sino él decía que este conocimiento de tu voluntad se manifieste en comprensión espiritual. Y amados, muchos pueden tener conocimiento informado, mas no comprensión espiritual. Comprensión espiritual tiene que ver con el cómo tú procesas y cómo el Espíritu Santo te ayuda a procesar ese logo que tú recibes, ese grafe que tú recibes, que es la letra, ese logo que tú recibes para que se convierta en rema en tu vida, se convierta en palabra viva. Eso significa rema, palabra viva, que es la palabra que Jesús dijo, escrito está. Cuando estaba en el momento de la tentación en el desierto, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Con eso fue que se enfrentó a las tinieblas. No con el conocimiento, no con el logo, no con el grafe, no con el rema. Jesús no tenía la Biblia, la Torá debajo del brazo en el desierto. No, la tenía en su corazón, tenía la letra en su corazón. La palabra viva, encarnada en su corazón. Eso es comprensión espiritual. Es el procesamiento adecuado de aquella información que tú recibes en humildad, llevado a la vida desde el punto de referencia de Cristo. Y fíjense, hermanos, y quizás con esto sí aquí me voy a quedar. Fíjense en el efecto transformador que tiene el que tú logres ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Ahí lo dice, ve conmigo al texto. 8 cosas, hermanos. 8 cosas se supone que ocurran y Dios desea que ocurran en tu vida y en mi vida como producto de vivir llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en sabiduría y comprensión espiritual. La primera, vivir llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, ¿qué hará? Número 1, hará que logres andar como es digno del Señor. Número 2, hará que agrades a Dios en todo. Número 3, hará que des fruto en toda buena obra. Número 4, hará que crezcas en el conocimiento de Dios. Hará que seas fortalecido con la potencia que viene de Dios. Hará que logres desarrollar perseverancia, paciencia y gozo. Hará que desarrolles un corazón agradecido. Y finalmente hará que logres disfrutar de la herencia de Dios para nosotros sus santos, que no es otra cosa que todas esas bendiciones espirituales que Él ha reservado para nosotros en Cristo. Pero para que esto sea una realidad en mi vida, yo necesito buscarlo. Yo necesito buscarlo. ¿Y cómo lo puedo hacer? Prestando mis oídos a la verdad del Evangelio. Colosenses 1:5 habla de que eso era lo que los colosenses hacían. Le prestaban su oído al Evangelio y buscaban comprender la gracia de Dios. Capítulo 1, verso 6. Hermano, en mi propia vida en el 2004 ocurrió algo poderoso. Después de haber crecido en la iglesia y luego a los 12 años haber recibido a Cristo, pude comprender el concepto de la gracia de Dios manifestado en la Biblia, y eso transformó la manera en la que yo empecé a ver a Dios y empecé a verme a mí mismo. La comprensión de la gracia de Dios, que no es otra cosa que el favor inmerecido que tú y yo recibimos sin ganárnoslo. Así es que Dios trata con nosotros conforme a su gracia. Nunca Dios hará a favor nuestro cosas en base a lo que nosotros podemos pensar que merecemos, porque si fuera eso, lo que merecemos es castigo. Lo que merecemos es la eternidad lejos de Él. Pero por cuanto Él es un Dios de gracia, Él no nos paga conforme a lo que merecemos. Y no es hasta que tú comprendes que todo alcance de Dios a nosotros parte de esa premisa. No será hasta que tú entiendas eso que tu vida en Cristo va a florecer. Que tú puedas caminar consciente de que el Dios al cual tú y yo servimos es un Dios de gracia. Que es justo, por supuesto que sí, pero es un Dios de gracia para con sus hijos. No se acuerdan, como le dijo Pablo a los romanos, que la bondad de Dios tiene como fin llevarnos al arrepentimiento. No la conciencia nada más del castigo, sino la conciencia de su gracia para nosotros. En fin, hermanos, solo les comparto 2. El último, sean llenos del Espíritu Santo. Les dejo asignación Efesios 5:18. Pablo le dice a sus amados efesios: no se embriaguen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, sabemos que hay diversidad de posturas en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo, y si es una experiencia que se vive en el nuevo nacimiento o si es una segunda experiencia. Yo otro día les hablo de eso, aunque ustedes muchos saben cuál es mi postura. Sin embargo, sí no se puede dudar que la Biblia habla de que la llenura del Espíritu es algo continuo, no es un evento.
Es algo continuo que yo debo procurar todos los días. Y aquí Pablo lo afirma. No se embriaguen conmigo. En otras palabras, no se dejen controlar. ¿Qué pasa con la persona que se embriaga? Se deja controlar y su conducta es impactada por la sustancia, el químico, lo que se haya metido al cuerpo. El texto nos dice, no te embriagues conmigo, embriágate de la presencia de Dios. Y eso va a producir unos efectos gloriosos en tu vida. El que se embriaga es el que toma más de lo que quizás puede ser considerado como moderado. Puede ser que muchos solamente en relación a Dios vivan una fe moderada. Una fe moderada a Dios. En cuanto a Cristo, un poquito, domingo y ya, eso, poquito porque tú sabes. En la semana cuando se puede. No. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Que se vuelva la pasión de tu vida. Jesús, para que los frutos de Gálatas 5, versos 22 al 24, se den en tu vida. ¿Quieres que tu vida produzca amor? Tienes que estar lleno del amor de Cristo. ¿Quieres que tu vida produzca gozo? Oye, es que yo siempre estoy tan triste, tan atribulada, nada produce gozo, no hay contentamiento. Tienes que estar lleno, recuerda, de aquello de lo cual tú estés lleno, eso es lo que tú vas a ¿qué? A producir. Si tú quieres ser lleno de gozo, si tú quieres vivir en gozo, tienes que ser lleno del gozo de Dios. Tú quieres vivir en paz, tienes que llenarte de la paz de Dios. Tú quieres vivir en paciencia, tienes que ser lleno de la paciencia de Dios. Tú quieres vivir y mostrar un fruto de bondad, ser controlado por el corazón bondadoso de Dios, por la virtud bondadosa de un Dios que se ha revelado en Cristo. Ser lleno de la bondad de Dios. ¿Quieres ser lleno? ¿Quieres vivir una vida de fe? Tienes que llenarte de la fe del Hijo de Dios. Oye, yo necesito ser más manso. ¿Qué estás haciendo para ello? Me estoy esforzando. No, llénate de Dios. Llénate de Dios. Porque Dios es manso, Jesús es manso. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pasa tiempo con Él, métete con Él, busca conocerle, ámale profundamente y el fruto de tu vida será reflejo de aquello que te controle, de lo cual estés lleno. Dominio propio, es que es tan difícil controlarse. Oye, porque cuando me grita se me hace difícil no responderle. Es que cuando deseo hacer esto, sé que no está bien, pero es como algo que no puedo controlar. Si tú estás en Cristo, lo vas a poder controlar. Si tú te llenas de Dios y dejas que su Espíritu controle tu vida, sea el que mantenga el timón, aquello que te controla, aquello de lo cual seas lleno te controlará y serás capaz de tener dominio propio. La meta no es tener dominio propio, la meta no es tener más gozo, la meta no es tener paciencia, la meta no es tener más bondad, la meta no es tener más amor, no, la meta debo ser lleno de Dios y ese será el resultado. A veces nosotros luchamos por el resultado, pero no hacemos lo que se supone que ocurra para que el resultado se dé. Y la meta, amado, es ser lleno de Dios. En fin, ahí donde estás, vamos a orar juntos. Inclina tu rostro, porque sabes que si nosotros vamos a la Biblia, oye, nos encontraremos muchos ejemplos. Quizás tú te identificas con el ejemplo de Saúl. Saúl fue controlado por su inseguridad. ¿Por qué? Porque estaba lleno de inseguridad, sus acciones lo demostraron. Sansón, en Jueces 14:16, controlado por sus pasiones. ¿Por qué? Porque estaba lleno de lujuria, lleno de maldad en su corazón en algún sentido, de inmadurez. Ahora, José fue controlado por su lealtad. Cuando tuvo la oportunidad de deshonrar a Dios, escogió en Génesis 39 ser fiel a Dios. ¿Por qué? Porque estaba lleno de Dios. Y cuando se vive lleno de Dios, tú serás controlado, dominado por la gracia de Dios en tu vida. Daniel es otro ejemplo. Sí, fue controlado por su devoción a Dios en el momento más difícil de su vida. ¿Por qué? Porque estaba lleno de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Eso es lo que Dios quiere para ti, para mí. Que nuestra vida sea el reflejo de aquello de lo cual estamos llenos. Llénate de Dios. Padre, aquí estamos, anhelando con todo nuestro corazón el que conforme a tu palabra, conforme a tu gracia, nos llene de ti, Señor. Llénanos de ti, como cantábamos antes de comenzar esta palabra. Llénanos de ti. Como el siervo anda buscando por las aguas, así clamamos por ti en esta hora. Llénanos de ti.
Quizás muchos están luchando en este día, Señor, con distintas cosas, con hábitos que quieren dejar. Muchos están luchando, Señor, con raíces de amargura que no logran deshacerse de ellas. Quizás muchos están luchando con inseguridades, con temores. Quizás muchos están luchando, Padre, con cosas que no han podido deshacerse de ellas. Pero hoy tú nos has recordado, Dios, de que en la medida en la que nos llenemos de ti, el fruto de nuestro corazón será el que tú quieres que sea. Aquel que te glorifica a ti y que brinda sanidad a nuestros corazones. Amado hermano, amada hermana que estás aquí, yo no me quiero ir de aquí mientras todos están con sus ojos cerrados sin hacer un llamado e invitarte a que hoy tú puedas responder esta palabra. Si hay algo con lo que tú estás luchando, que yo no tengo que saberlo, pero Dios ya lo sabe, y solamente te invito a responder en base a la fe, diciendo: Señor, aquí yo te entrego esto con lo cual lucho. Aquí te entrego mi corazón controlado por XY. Aquí te entrego mi corazón controlado por la amargura. Aquí te entrego mi corazón, mi vida controlada por todo aquello de lo cual estoy lleno. Quiero ser lleno de ti, Señor, lléname, porque todo comienza con una oración, todo comienza con una convicción. Y aún si estás aquí, pero todavía tú no has decidido por Cristo, en otras palabras, todavía no has invitado al Espíritu Santo que venga a tu corazón, a Jesús a que te salve, a que perdone tus pecados y a que te dé un nuevo corazón, también yo te invito a que ahí donde estás, humildemente y con mucho respeto, te pongas de pie. Y que esa sea una respuesta que tú tomes, física, evidente, de una que ya has tomado en tu corazón. Mientras todos estamos con nuestros ojos cerrados y orando, yo voy a orar y me gustaría orar por ti. Bendito eres, Señor. Habrá alguien en esta tarde. Ahí donde estás, si te pusiste de pie, levanta tu mano y eleva esta oración. Dile: Señor, yo te necesito. Yo necesito de tu gracia. Yo necesito de tu presencia. En este día, Señor, gracias porque tú me has visitado. Gracias porque tú me has hablado. Yo te pido, Dios mío, que me ayudes a vivir en tu llenura. A que me ayudes a vivir procurando ser lleno de la plenitud de tu amor, del conocimiento de tu voluntad y de tu presencia. Deseo vivir transformado para tu gloria, transformada, la vida transformada, que da testimonio de tu poder al mundo. Deseo vivir la vida de sanidad, que me convierte en un instrumento que tú puedes usar para sanar a otros. Deseo vivir, Señor, en tu voluntad, conforme a lo que tu palabra dice, para que tu plan, el propósito que tienes conmigo se cumpla. Señor, descansamos en ti. Te damos gracias, porque tú eres quien toca los corazones y quien nos diriges hacia tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una linda tarde y nos veremos en la próxima, no sin antes pedirle a quien me